Bienvenidos a nuestro espacio de exploración en el vasto mundo de la filosofía, historia y psicología, donde los audiolibros son nuestra brújula. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nueva aventura audiovisual. Tus comentarios son el alma de nuestra comunidad. Comparte tus reflexiones y preguntas. Disfruta de nuestros contenidos y si te gustan, comparte con tu círculo de amigos. En las 5 partes que abarca el libro, Berman analiza la experiencia de la modernidad. En contra de lo que convencionalmente se piensa, la revolución modernista no ha concluido. A partir de las conmociones revolucionarias del arte, la literatura, la política y la vida cotidiana, el espíritu del modernismo ha desarrollado unas tradiciones propias aún vigentes. Tradiciones que paradójicamente sacrifican el pasado y el presente para abrir una perspectiva de futuro. Berman ofrece una nueva visión de las raíces del modernismo y su evolución en las turbulentas ciudades de Europa y América. Su historia está repleta de personas y lugares importantes, desde Dostoyevsky y el París del siglo XIX hasta el Bronx de su juventud. Con ello nos desafía a comprender e incluso celebrar nuestra situación singularmente moderna, en la que nada es seguro salvo el propio cambio, y en la que todo lo sólido se desvanece en el aire. Marcel Berman. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. EPUBR 1:1. Titivillos 11 de junio de 16. Título original: All that is solid melts into air. The Experience of Modernity. Marcel Berman, 1982. Traducción: Andrea Morales Vidal. Editor Digital, Titivillos. EPUB base R1:2. A la memoria de Mark Joseph Berman. 1975 a 1980. Agradecimientos. Este libro está lejos de ser una confesión. Sin embargo, puesto que durante muchos años lo llevé dentro de mí, tengo la impresión de que de alguna manera es la historia de mi vida. Es imposible dar las gracias aquí a todos los que vivieron el libro conmigo, ayudándome a hacer de él lo que es. Los sujetos serían demasiado numerosos, los predicados demasiado complejos, las emociones demasiado intensas. El trabajo de hacer la lista no comenzaría, o no acabaría, nunca. Lo que sigue no es más que un comienzo. A Lionel Trilling y Henry Pachter, que me animaron para que comenzara el libro y para que siguiera adelante con él, pero que no vivieron para verlo publicado, y a los muchos otros que no nombro aquí, pero a los que no he olvidado, que me apoyaron. A Lionel Trilling y Henry Pachter, que me animaron para que comenzara el libro y para que siguiera adelante con él, pero que no vivieron para verlo publicado, y a los muchos otros que no nombro aquí, pero a los que no he olvidado, que me apoyaron. Algunas partes de All That Is Solid Melts Into Air fueron publicadas con anterioridad, bajo una forma ligeramente distinta, en Descent, invierno de 1978, American Review, 19, 1974, y Berkshire Review, octubre de 1981. El autor agradece la autorización para utilizar extractos de las siguientes obras. Marinetti, Selected Writings, edición e introducción de R.W. Flint, traducción de R.W. Flint y Arthur Copatelli. Copyright Ferrar, Strauss and Giroux, Inc., 1971-1972. Reproducido con su autorización. Beyond Good and Evil, de Friedrich Nietzsche, traducción de Marianne Cohen, Regnery Gateway, 1967. Futurist Manifestos, copyright de la traducción al inglés Thames and Hudson, Ltd., 1973. Reproducido con autorización de Viking Press, Inc. Faust, de Johann Wolfgang Goethe, edición crítica y traducción de Walter Arndt. Copyright W.W. Norton & Co., Inc., 1976. Reproducido con su autorización. Faust, de Johann Wolfgang Goethe, traducción de Walter Kaufmann. Copyright Walter Kaufmann, 1961.
Reproducido con autorización de Doubleday & Co., Inc. Eros and Civilization, de Herbert Marcuse, Beacon Press, 1955. The Painter of Modern Life Why Art in Paris, de Charles Baudelaire, traducción de Jonathan Mayne, Phaidon Press, Ltd., 1965. Baudelaire, Modernism in the Streets, publicado por primera vez en Partes en Review, volumen 46, número 2, 1979. Hope Against Hope, de Nadezhda Mandelstam, traducción de Max Hayward. Copyright Athenaeum Publishers, 1970. Reproducido con su autorización. Pittsburgh, de Andrei Billy, traducción de R. Maguire y J. Malstad, Indiana University Press, 1968. A Weak Heart, de Fedor Dostoyevsky, traducción de Donald Fogger, in Dostoyevsky and Romantic Realism, de Donald Fogger, Harvard University Press, 1965. Osip Mandelstam, Selected Poetry, traducción de Clarence Brown y W. S. Merwin. Copyright Clarence Brown y W. S. Merwin, 1974. Reproducido con autorización de Athenaeum Publishers. Notes from Underground y The Grand Inquisitor, de Fedor Dostoyevsky, traducción de Ralph Matlaw. Copyright E.P. Daten, 1960. Reproducido con su autorización. The Egyptian Stamp, in the Prose of Osip Mandelstam, traducción y ensayo crítico de Clarence Brown. Copyright Princeton University Press, 1965. Princeton Paperback, 1967. Reproducido con autorización de Princeton University Press. Winter Notes on Summer Impressions, de Fedor Dostoyevsky, traducción de Richard Lee Renfield, Criterion Books, 1955. Copyright S.G. Phillips, Inc., 1955. Reproducido con su autorización. The Writings of Robert Smithson, Essays with Illustrations, edición de Nancy Holt, New York University Press, 1979. Copyright Nancy Holt, 1979. Reproducido con su autorización. An Urban Convalescence, in Water Street, de James Merrill. Copyright James Merrill, 1962. Reproducido con autorización de Athenaeum Publishers. Black Spring, de Henry Miller. Copyright Grove Press, Inc., 1963. Reproducido con su autorización. The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Copyright Charles Scribner's Sons, 1925, copyright renovado. Reproducido con autorización de Charles Scribner's Sons. Shooting Script, in Poems, Selected and New, 1930 a 1974, de Adrian Rich. Copyright W. W. Norton & Co., Inc., 1975. Reproducido con su autorización. The Flower, and Collected Earlier Poems of William Carlos Williams. Copyright New Directions Publishing Corporation, 1938. Reproducido con autorización de New Directions. Howl, in Howl and Other Poems, de Allen Ginsberg. Copyright Allen Ginsberg, 1956, 1959. Reproducido con autorización de City Lights Books. The Bronze Horseman, de Alexander Pushkin, in The Triple Thinkers, de Edmund Wilson. Copyright Edmund Wilson, 1938, 1948. Copyright renovado Edmund Wilson, 1958, 1971, y Elena Wilson. Albacea del Testamento de Edmund Wilson, 1976. Reproducido con autorización de Farrar, Straus and Giroux, Inc. Prefacio a la edición de Penguin de 1988, asterisco. El camino ancho y abierto. En todo lo sólido se desvanece en el aire de fino el modernismo como cualquier intento por parte de hombres y mujeres modernos de ser tanto sujetos como objetos de la modernización, de captar el mundo moderno y sentirse cómodos en él.
Esta es una idea más amplia y más incluyente del modernismo que la que suele encontrarse en los libros especializados. Implica una manera abierta y amplia de comprender la cultura, muy diferente del enfoque conservador que divide en fragmentos la actividad humana y encierra cada uno de ellos en cajas separadas, etiquetadas por momento, lugar, lenguaje, género y disciplina académica. La vía amplia y abierta es solo una de las muchas formas posibles, pero tiene ventajas. Nos permite ver toda clase de actividades artísticas, intelectuales, religiosas y políticas como parte de un proceso dialéctico, y desarrollar un interjuego creativo entre ellas, crear las condiciones para un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro. Atraviesa el espacio físico y social y revela solidaridades entre grandes artistas y personas comunes, así como entre residentes de lo que torpemente llamamos el viejo, el nuevo y el tercer mundo. Una solidaridad de las personas por encima de los límites de la etnicidad y la nacionalidad, el sexo y la clase y la raza. Ampliar nuestra visión de nuestra propia experiencia nos muestra que en nuestra vida hay más de lo que pensábamos, les da a nuestros días nueva resonancia y profundidad. Desde luego, esta no es la única manera de interpretar la cultura moderna o la cultura en general. Pero resulta sensata si deseamos que la cultura constituya una fuente de nutrición para la vida en curso, más que un culto de los muertos. Si pensamos en el modernismo como una lucha por sentirnos cómodos en un mundo que cambia constantemente, nos daremos cuenta de que no hay modo alguno del modernismo que pueda llegar a ser definitivo. Nuestras construcciones y logros más creativos se convertirán en prisiones y sepulcros blanqueados de los que nosotros, y nuestros hijos, habremos de escapar o que tendremos que transformar si es que la vida debe seguir. El hombre subterráneo de Dostoyevsky lo sugiere en su inagotable diálogo consigo mismo. Tal vez ustedes, caballeros, piensan que estoy loco. Permítanme defenderme. Estoy de acuerdo en que el hombre es, preeminentemente, un animal creativo, predestinado a esforzarse conscientemente por alcanzar una meta y a dedicarse a la ingeniería, es decir, a construir, eterna e incesantemente, nuevos caminos, a donde quiera que puedan llevar. Al hombre le encanta crear caminos, sobre eso no hay discusión. Pero, ¿no será que instintivamente tiene miedo de alcanzar su meta y de completar el edificio que está construyendo? ¿Quién sabe? Tal vez ese edificio solo le guste desde cierta distancia y no le guste nada desde cerca, quizás solo le guste construirlo, y no quiera vivir en él. Yo experimenté de manera muy dramática el choque de los modernismos, y de hecho participé en él, en agosto de 1987, cuando visité Brasil para discutir este libro. Mi primera escala fue Brasilia, la capital creada ex nihilo por un decreto del presidente Juscelino Kubitschek a finales de los años 50 y principios de los 60, exactamente en el centro geográfico del país. Fue planeada y diseñada por Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, discípulos izquierdistas de Le Corbusier. Desde el aire Brasilia se veía dinámica y excitante, de hecho, había sido construida para asemejarse al jet, desde el cual yo, y prácticamente todos los demás visitantes, la veíamos por primera vez. Pero desde el nivel del suelo, en el cual la gente vive y trabaja realmente, es una de las ciudades más deprimentes del mundo. Este no es el lugar adecuado para hacer una descripción detallada del diseño de Brasilia, pero la sensación general, confirmada por todos los brasileños que conocí, es la de inmensos espacios vacíos en los cuales el individuo se siente perdido, tan solo como un hombre que estuviese en la luna. Hay una ausencia deliberada de espacios públicos en los cuales las personas puedan reunirse y conversar, o simplemente mirarse entre sí y pasar el rato. Se rechaza explícitamente la gran tradición del urbanismo latino, en el cual la vida citadina se organiza en torno a una plaza mayor. El diseño de Brasilia podría haber sido enormemente sensato para la capital de una dictadura militar, regida por generales que querían que la gente se mantuviese apartada, separada y oprimida. Sin embargo, como capital de una democracia es un verdadero escándalo. Si Brasil ha de seguir siendo democrática, sostuve en discusiones públicas y ante los medios de comunicación, necesita un espacio público democrático al cual la gente pueda acudir de todo el país y reunirse libremente, para hablar entre sí y para dirigirse a su gobierno, porque, en una democracia,
es, después de todo, su gobierno, y debatir sus necesidades y deseos, y comunicar su voluntad. No pasó mucho tiempo antes de que Niemeyer empezara a contestar. Después de decir varias cosas poco halagüeñas sobre mí, hizo una declaración más interesante. Brasilia simbolizaba las aspiraciones y esperanzas del pueblo brasileño, y cualquier ataque sobre su diseño era un ataque a la gente misma. Uno de sus seguidores añadió que yo revelaba mi vacío interior al pretender ser modernista mientras atacaba una obra que es una de las supremas encarnaciones del modernismo. Todo eso me puso a pensar. Niemeyer tenía razón sobre una cosa. Cuando se concibió y planeó Brasilia, en los 50 y principios de los 60, encarnaba en verdad las esperanzas del pueblo brasileño, en especial su deseo de modernidad. La gran brecha que hay entre esas esperanzas y su realización parece ilustrar lo que aduce el hombre subterráneo. Para los hombres modernos puede ser una aventura creativa construir un palacio, pero una pesadilla tener que vivir en él. Este problema se vuelve especialmente agudo para un modernismo que cancela el cambio o es hostil a él, o mejor dicho, un modernismo que busca un gran cambio, y después nada más. Niemeyer y Costa, siguiendo a Le Corbusier, pensaban que el arquitecto moderno debía usar tecnología para construir la corporización material de cierto ideal, formas clásicas eternas. Si era posible hacer eso para toda una ciudad, esa ciudad sería perfecta y completa. Sus límites podrían ampliarse, pero jamás se desarrollaría desde adentro. Como el Palacio de Cristal, tal como se lo imagina en Memorias del Subsuelo, la Brasilia de Costa y de Niemeyer dejó a sus ciudadanos, y a los de todo el país, sin nada por hacer. En 1964, poco después de la inauguración de la nueva capital, la democracia brasileña fue derrocada por una dictadura militar. En los años de esta dictadura, a la que Niemeyer se opuso, la gente tenía crímenes mucho más horribles de que preocuparse que de los posibles defectos del diseño de su capital. Pero una vez que los brasileños recuperaron su libertad, a finales de los 70 y principios de los 80, era inevitable que muchos se sintiesen molestos con una capital que parecía diseñada para mantenerlos tranquilos. Niemeyer tendría que haber sabido que una obra modernista que despojaba a la gente de algunas de las prerrogativas modernas básicas, hablar, reunirse, discutir, comunicar sus necesidades, se ganaría numerosos enemigos. Cuando hablaba yo en Río, en Sao Paulo, en Recife, me encontré sirviendo de conducto para una indignación generalizada contra una ciudad que, como me dijeron tantos brasileños, no tenía lugar para ellos. Y, sin embargo, ¿hasta qué punto era culpa de Niemeyer? Si algún otro arquitecto hubiese ganado el concurso para diseñar la ciudad, no era probable que hubiera resultado una escena más o menos tan ajena como lo es ahora. ¿Acaso todo lo más agobiante de Brasilia no emanaba de un consenso mundial en torno a los planificadores y diseñadores esclarecidos? Solo en los 60 y los 70, después de que la generación que construyó proto-Brasilias por todos lados, incluidos las ciudades y los suburbios de mi propio país, tuvo la oportunidad de vivir en ellas, descubrieron cuánto faltaba en ese mundo que habían hecho los modernistas. Entonces, igual que el hombre subterráneo del Palacio de Cristal, ellos, y sus hijos, empezaron a hacer gestos groseros y trompetillas, y a crear un modernismo alternativo que afirmase la presencia y la dignidad de todas las personas a las que habían omitido. Mi sensación de lo que le faltaba a Brasilia me llevó de regreso a uno de los temas centrales de mi libro, tema que me parecía tan destacado que no lo afirmé tan claramente como lo merecía, la importancia de la comunicación y del diálogo. Tal vez parezca que estas actividades no tienen nada de especialmente moderno, pues se remontan a los inicios de la civilización, que de hecho contribuyeron a definir, y que fueron celebrados como valores humanos primordiales por los profetas y por Sócrates, hace más de 2 milenios. Pero me parece que en la época moderna la comunicación y el diálogo han adquirido un nuevo peso específico, una nueva urgencia, porque la subjetividad y la interioridad se han vuelto al mismo tiempo más ricas y más intensamente desarrolladas, así como más solitarias y circunscritas que nunca antes. En tal contexto, la comunicación y el diálogo se convierten tanto en una necesidad desesperada como en una fuente primaria de deleite en un mundo en el cual los significados se desvanecen en el aire.
Estas experiencias están entre las pocas fuentes sólidas de significado con las que podemos contar. Una de las cosas que pueden hacer que la vida moderna sea digna de ser vivida son las oportunidades mejoradas que nos ofrece, y que en ocasiones hasta nos impone, de hablar juntos, de acercarnos y comprendernos unos a otros. Tenemos que sacarles el mejor partido a estas posibilidades. Deberían configurar la forma en que organizamos nuestras ciudades y nuestras vidas. Muchos lectores se han preguntado por qué no escribí sobre toda clase de personas, lugares, ideas y movimientos que parecerían coincidir con mi proyecto global también, por lo menos, como los temas que escogí. ¿Por qué no Proust o Freud, Berlín o Shanghái, Mishima o Sembene? La respuesta más sencilla es que quería que todo lo sólido se desvaneciera en el aire mientras seguía estando vivo. Eso significaba que en determinado momento tenía que decidir, no tanto terminar el libro, como ponerle un alto. Además, nunca pensé escribir una enciclopedia de la modernidad. Más bien tenía la esperanza de desarrollar una serie de visiones y paradigmas que hiciesen posible que la gente explorara su propia experiencia e historia con mayor detalle y profundidad. Quería escribir un libro abierto, que permaneciese abierto, un libro del cual los lectores pudiesen escribir sus propios capítulos. Algunos lectores podrán pensar que despaché muy rápido la enorme acumulación del discurso contemporáneo en torno a la idea de la posmodernidad. Este discurso comenzó a emanar de Francia a finales de los 70, sobre todo de rebeldes desilusionados de 1968 que se movían en la órbita del postestructuralismo: Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard y su legión de seguidores. En la década de 1980 el posmodernismo se convirtió en tema habitual de las discusiones estéticas y literarias en Estados Unidos. 1. Puede decirse que los posmodernistas desarrollaron un paradigma que choca enérgicamente con el de este libro. He sostenido que la vida y el arte y el pensamiento modernos tienen la capacidad de una autocrítica y una autorrenovación perpetuas. Los posmodernistas mantienen que el horizonte de la modernidad está cerrado, que sus energías se han agotado, de hecho, que la modernidad ha pasado de moda. El pensamiento social posmoderno vierte su desprecio sobre todas las esperanzas colectivas de progreso moral y social, de libertad personal y felicidad pública, que nos legaron los modernistas de la Ilustración del siglo XVIII. Esas esperanzas, dicen los posmodernos, han demostrado estar en bancarrota y ser, en el mejor de los casos, fantasías vanas y fútiles o, en el peor, máquinas de dominación y de una esclavización monstruosa. Afirman poder ver a través de las grandes narrativas de la cultura moderna, especialmente de la narrativa de la humanidad como héroe de la libertad. La característica de la sofisticación posmoderna es haber perdido incluso la nostalgia por la narrativa perdida. 2. El reciente libro de Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, expone detallada e incisivamente las debilidades del pensamiento posmoderno. El próximo año escribiré más en esa misma línea. Por ahora lo más que puedo hacer es reafirmar la visión global de modernidad que he desarrollado en este libro. Los lectores pueden preguntarse si el mundo de Goethe, Marx, Baudelaire, Dostoyevsky y los demás, tal como lo he imaginado, es radicalmente diferente del nuestro. ¿De verdad hemos dejado atrás los dilemas que se presentan cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, o el sueño de una vida en la cual el libre desarrollo de cada quien es condición para el libre desarrollo de todos? No lo creo. Pero espero que este libro prepare mejor a los lectores para que elaboren sus propios juicios. Hay un sentimiento moderno que lamenté no explorar más en profundidad. Estoy hablando del difundido y frecuentemente desesperado temor a la libertad que la modernidad abre a todos los individuos y del deseo de escapar de la libertad. Esta fue la atinada frase que expresó en 1941 Erich Fromm, por todos los medios posibles. Esta oscuridad característicamente moderna fue cartografiada primero por Dostoyevsky en su parábola del Gran Inquisidor, Los hermanos Karamazov, 1881. El hombre prefiere la paz, dice el inquisidor, y hasta la muerte, antes que la libertad de elegir poseyendo el conocimiento del bien y del mal.
Nada es más seductor para el hombre que su libertad de conciencia, pero nada es mayor causa de sufrimiento. Luego sale de su historia, ubicada en la Sevilla de la Contrarreforma, y le habla directamente al público de finales del siglo XIX. De Dostoyevsky, miren, ahora, hoy, la gente está convencida de que es más libre que nunca antes, sin embargo nos han traído su libertad y la han depositado humildemente a nuestros pies. El gran inquisidor ha arrojado una oscura sombra sobre la política del siglo XX. Muchísimos demagogos y movimientos demagógicos han obtenido poder y la adoración de las masas a liberar a la gente a la que gobiernan de la carga de la libertad. El actual déspota santo de Irán incluso se parece al gran inquisidor. Los regímenes fascistas de 1922 a 1945 pueden terminar por no ser más que el primer capítulo de la historia del autoritarismo radical que sigue desplegándose. Muchos movimientos hechos con este molde celebran en realidad la tecnología moderna, las comunicaciones y las técnicas de movilización de masas, y los usan para aplastar las libertades modernas. Algunos de estos movimientos han ganado el ardiente apoyo de grandes modernistas, Ezra Pound, Heidegger, Céline. Las paradojas y los peligros de todo esto son sombríos y profundos. Tengo la impresión de que un modernista honesto tiene que mirar este abismo más tiempo, más a fondo, de lo que lo he hecho yo. Sentí esto de manera muy intensa a principios de 1981, cuando todo lo sólido se desvanece en el aire. Estaba entrando en prensa y Ronald Reagan estaba entrando en la Casa Blanca. Una de las fuerzas más poderosas que lo llevó al poder fue el movimiento por aniquilar toda huella de humanismo secular y de convertir a Estados Unidos en un estado teocrático policial. La militancia frenética y suntuosamente financiada de ese movimiento convenció a mucha gente, incluyendo a opositores apasionados, de que era la ola del futuro. Pero ahora, 7 años después, los fanáticos inquisitoriales de Reagan están siendo rechazados en el Congreso, en los tribunales, hasta en la Corte Suprema de Reagan y en el Tribunal de la Opinión Pública. El pueblo estadounidense puede haber sido desengañado lo suficiente como para votar por él, pero evidentemente no está dispuesto a depositar sus libertades a los pies del presidente. No renunciarán al debido proceso legal, ni siquiera en nombre de una guerra contra el crimen, ni a los derechos civiles, aunque les teman a los negros y desconfíen de ellos, ni a la libertad de expresión, incluso si no les gusta la pornografía, ni al derecho a la privacidad y a la libertad de hacer sus propias elecciones sexuales, aunque desaprueben el aborto y aborrezcan a los homosexuales. Hasta los norteamericanos que se consideran profundamente religiosos han retrocedido ante una cruzada democrática que los obligaría a ponerse de rodillas. Esta resistencia, incluso entre los seguidores de Reagan, a su plataforma social, es testimonio de la profundidad del compromiso de la gente común y corriente con la modernidad y con sus valores más profundos. Además, demuestra que las personas pueden ser modernistas incluso si nunca en su vida han oído esa palabra. En todo lo sólido se desvanece en el aire. Traté de plantear una perspectiva que revelase toda clase de movimientos culturales y políticos como parte de un proceso. Los hombres y las mujeres modernos que afirman su dignidad en el presente, aunque sea un presente miserable y opresivo, y su derecho a controlar su futuro, esforzándose por labrarse un lugar en el mundo moderno, un lugar en el que puedan sentirse cómodos. Desde este punto de vista, las luchas por la democracia que se están librando en todo el mundo contemporáneo resultan centrales para el significado y el poder del modernismo. Las masas de personas anónimas están arriesgando su vida, desde Dansk hasta Manila, desde Soweto hasta Seúl, están creando nuevas formas de expresión colectiva. Solidaridad y el poder del pueblo son avances modernistas tan asombrosos como The Wasteland o Guernica. El libro dista de haber cerrado la gran narrativa que presenta a la humanidad como el héroe de la libertad. Todo el tiempo aparecen nuevos temas y nuevos actos. En 1968 el gran crítico Lionel Trilling acuñó una frase: el modernismo en las calles. Espero que los lectores de este libro recuerden que las calles, nuestras calles, son el espacio del modernismo. El camino abierto lleva a la plaza pública. Prefacio. La mayor parte de mi vida,
desde que supe que vivía en un edificio moderno y que formaba parte de una familia moderna, en el Bronx de hace 30 años, el significado de la modernidad me ha fascinado. En este libro he intentado examinar algunas de estas dimensiones del significado, explorar y trazar el mapa de las aventuras y los horrores, de las ambigüedades y las ironías de la vida moderna. El libro avanza y se desarrolla a través de una serie de lecturas de textos: El Fausto, de Goethe, el Manifiesto Comunista, las Memorias del Subsuelo, y muchos más, aunque también trato de leer el entorno social y espacial, pequeñas ciudades, las grandes obras en construcción, embalses y centrales eléctricas, el Palacio de Cristal de Joseph Paxton, los bulevares parisinos de Haussmann, las perspectivas de Petersburgo, las autopistas de Robert Moses que atraviesan Nueva York, y por último, de lecturas de las vidas de personas reales y de ficción, desde los tiempos de Goethe, pasando por los de Marx y Baudelaire, hasta llegar a los nuestros. He intentado mostrar cómo todas estas personas comparten, y todos estos libros y entornos expresan, ciertas preocupaciones específicamente modernas. Los mueve, a la vez, el deseo de cambiar, de transformarse y transformar su mundo, y el miedo a la desorientación y la desintegración, a que su vida se haga trizas. Todos ellos conocen la emoción y el espanto de un mundo en el que todo lo sólido se desvanece en el aire. Ser modernos es vivir una vida de paradojas y contradicciones. Es estar dominados por las inmensas organizaciones burocráticas que tienen el poder de controlar, y a menudo de destruir, las comunidades, los valores, las vidas, y sin embargo, no vacilar en nuestra determinación de enfrentarnos a tales fuerzas, de luchar para cambiar su mundo y hacerlo nuestro. Es ser, a la vez, revolucionario y conservador, vitales ante las nuevas posibilidades de experiencia y aventura, atemorizados ante las profundidades nihilistas a que conducen tantas aventuras modernas, ansiosos por crear y asirnos a algo real aun cuando todo se desvanezca. Podríamos incluso decir que ser totalmente modernos es ser antimodernos. Desde los tiempos de Marx y Dostoyevsky hasta los nuestros, ha sido imposible captar y abarcar las potencialidades del mundo moderno sin aborrecer y luchar contra algunas de sus realidades más palpables. No hay que asombrarse entonces de que, como dijera el gran modernista y antimodernista Kierkegaard, la seriedad moderna más profunda debe expresarse a través de la ironía. La ironía moderna ha animado muchas grandes obras del arte y el pensamiento a lo largo del siglo pasado y al mismo tiempo penetra en la vida cotidiana de millones de personas corrientes. Este libro pretende reunir esas obras y esas personas, devolver la riqueza espiritual de la cultura modernista a los hombres y mujeres modernos de la calle, mostrar en qué forma, para todos nosotros, el modernismo es realismo. Esto no resolverá las contradicciones que impregnan la vida moderna, pero debería ayudarnos a comprenderlas, de manera que podamos ser claros y honrados al hacer frente y ajustar las cuentas y superar a las fuerzas que nos hacen ser lo que somos. Poco después de terminar este libro, mi querido hijo Mark, de 5 años, me fue arrebatado. A él dedico todo lo sólido se desvanece en el aire. Su vida y su muerte acercan al hogar muchos de los temas e ideas del libro, la idea de que los que están más felices en el hogar, como él lo estaba, en el mundo moderno pueden ser los más vulnerables a los demonios que lo rondan, la idea de que la rutina cotidiana de los parques y las bicicletas, de las compras, las comidas y las limpiezas, de los abrazos y besos habituales, puede ser no solo infinitamente gozosa y bella sino también infinitamente precaria y frágil, que mantener esta vida puede costar luchas desesperadas y heroicas, y que a veces perdemos. Iván Karamazov dice que, más que cualquier otra cosa, la muerte de un niño lo hace querer devolver su billete al universo. Pero no lo devuelve. Sigue luchando y amando, sigue adelante. Nueva York, enero de 1981. Introducción. La modernidad, ayer, hoy y mañana. Hay una forma de experiencia vital, la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida, que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias la modernidad.
Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología. Se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión, nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Las personas que se encuentran en el centro de esta vorágine son propensas a creer que son las primeras, y tal vez las únicas, que pasan por ella. Esta creencia ha generado numerosos mitos nostálgicos de un paraíso perdido premoderno. Sin embargo, la realidad es que un número considerable y creciente de personas han pasado por ella durante cerca de 500 años. Aunque probablemente la mayoría de estas personas han experimentado la modernidad como una amenaza radical a su historia y sus tradiciones, en el curso de 5 siglos esta ha desarrollado una historia rica y una multitud de tradiciones propias. Deseo explorar y trazar el mapa de estas tradiciones, comprender las formas en que pueden nutrir y enriquecer nuestra propia modernidad, y las formas en que podrían oscurecer o empobrecer nuestro sentido de lo que es la modernidad y de lo que puede ser. La vorágine de la vida moderna ha sido alimentada por muchas fuentes, los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que han cambiado nuestras imágenes del universo y nuestro lugar en él, la industrialización de la producción, que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye los antiguos, acelera el ritmo general de la vida, genera nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases, las inmensas alteraciones demográficas, que han separado a millones de personas de su hábitat ancestral, lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo, el crecimiento urbano, rápido y a menudo caótico. Los sistemas de comunicación de masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y unen a las sociedades y pueblos más diversos, los estados cada vez más poderosos, estructurados y dirigidos burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus poderes, los movimientos sociales masivos de personas y pueblos, que desafían a sus dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan por conseguir cierto control sobre sus vidas, y, finalmente, conduciendo y manteniendo a todas estas personas e instituciones un mercado capitalista mundial siempre en expansión y drásticamente fluctuante. En el siglo XX, los procesos sociales que dan origen a esta vorágine, manteniéndola en un estado de perpetuo devenir, han recibido el nombre de modernización. Estos procesos de la historia mundial han nutrido una asombrosa variedad de ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a través de la vorágine y hacerla suya. A lo largo del siglo pasado, estos valores y visiones llegaron a ser agrupados bajo el nombre de modernismo. Este libro es un estudio de la dialéctica entre modernización y modernismo. Con la esperanza de aprender algo tan amplio como la historia de la modernidad, la he dividido en 3 fases. En la primera fase, que se extiende más o menos desde comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII. Las personas comienzan a experimentar la vida moderna, apenas si saben con qué han tropezado. Buscan desesperadamente, pero medio a ciegas, un vocabulario adecuado, tienen poca o nula sensación de pertenecer a un público o comunidad moderna en el seno de la cual pudieran compartir sus esfuerzos y esperanzas. Nuestra segunda fase comienza con la gran ola revolucionaria de la década de 1790. Con la Revolución Francesa y sus repercusiones, surge abrupta y espectacularmente el gran público moderno. Este público comparte la sensación de estar viviendo una época revolucionaria, una época que genera insurrecciones explosivas en todas las dimensiones de la vida personal, social y política. Al mismo tiempo, el público moderno del siglo XIX puede recordar lo que es vivir,
material y espiritualmente, en mundos que no son en absoluto modernos. De esta dicotomía interna, de esta sensación de vivir simultáneamente en dos mundos, emergen y se despliegan las ideas de modernización y modernismo. En el siglo XX. Nuestra fase tercera y final. El proceso de modernización se expande para abarcar prácticamente todo el mundo y la cultura del modernismo en el mundo en desarrollo consigue triunfos espectaculares en el arte y el pensamiento. Por otra parte, a medida que el público moderno se expande, se rompe en una multitud de fragmentos, que hablan idiomas privados inconmensurables. La idea de la modernidad, concebida en numerosas formas fragmentarias, pierde buena parte de su viveza, su resonancia y su profundidad, y pierde su capacidad de organizar y dar un significado a la vida de las personas. Como resultado de todo esto, nos encontramos hoy en medio de una edad moderna que ha perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad. Si en la primera fase de la modernidad hay una voz moderna arquetípica, antes de las revoluciones francesa y americana, esta es la de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es el primero en utilizar la palabra moderniste en el sentido en que se usará en los siglos XIX y XX. Y es la fuente de algunas de nuestras tradiciones modernas más vitales, desde la ensoñación nostálgica hasta la introspección psicoanalítica y la democracia participativa. Rousseau fue, como todo el mundo sabe, un hombre de profundos conflictos. Gran parte de su angustia emana de las peculiaridades de su propia vida en tensión, pero algo de ella se deriva de su aguda sensibilidad hacia las condiciones sociales que estaban empezando a configurar las vidas de millones de personas. Rousseau asombró a sus contemporáneos al proclamar que la sociedad europea estaba, al borde del abismo, en vísperas de los alzamientos revolucionarios más explosivos. Experimentaba la vida cotidiana en esa sociedad, especialmente en París, su capital, como un torbellino. Le tourbillon social. 3. ¿Cómo iba el individuo a moverse y vivir en el torbellino? En la novela romántica de Rousseau La Nueva Eloísa, su joven héroe, Saint-Preux, realiza un movimiento exploratorio, movimiento arquetípico de millones de jóvenes en los siglos venideros, del campo a la ciudad. Escribe a su amada, Julie, desde las profundidades del tourbillon social, tratando de transmitirle su asombro y su miedo. Saint-Preux experimenta la vida metropolitana como un choque perpetuo de grupos y cábalas, un flujo y reflujo continuo de prejuicios y opiniones en conflicto. Todos entran constantemente en contradicción consigo mismos, y todo es absurdo, pero nada es chocante, porque todos están acostumbrados a todo. Es un mundo en el que lo bueno, lo malo, lo hermoso, lo feo, la verdad, la virtud, solo tiene una existencia local y limitada. Se presenta una multitud de nuevas experiencias, pero el que quiera gozarlas, debe ser más acomodaticio que Alcibíades, estar dispuesto a cambiar sus principios con su público, a ajustar su espíritu a cada paso. Al cabo de unos pocos meses en este ambiente, estoy comenzando a sentir la embriaguez en que te sumerge esta vida agitada y tumultuosa. La multitud de objetos que pasan ante mis ojos, me causa vértigo. De todas las cosas que me impresionan, no hay ninguna que cautive mi corazón, aunque todas juntas perturben mis sentidos, haciéndome olvidar quién soy y a quién pertenezco. Reafirma su compromiso con su primer amor, sin embargo, como él mismo dice, teme que no sepa un día que voy a amar al siguiente. Anhela desesperadamente algo sólido a lo que asirse, pero solo veo fantasmas que hieren mi vista, pero desaparecen en cuanto trato de atraparlos. 4. Esta atmósfera, de agitación y turbulencia, vértigo y embriaguez psíquicos, extensión de las posibilidades de la experiencia y destrucción de las barreras morales y los vínculos personales, expansión y desarreglo de la personalidad, fantasmas en las calles y en el alma, es la atmósfera en que nace la sensibilidad moderna. Si avanzamos unos 100 años y tratamos de identificar los ritmos y tonos distintivos de la modernidad del siglo XIX, lo primero que advertimos es el nuevo paisaje sumamente desarrollado, diferenciado y dinámico en el que tiene lugar la experiencia moderna.
Es un paisaje de máquinas de vapor, fábricas automáticas, vías férreas, nuevas y vastas zonas industriales, de ciudades rebosantes que han crecido de la noche a la mañana, frecuentemente con consecuencias humanas pavorosas, de diarios, telegramas, telégrafos, teléfonos y otros medios de comunicación de masas que informan a una escala cada vez más amplia, de estados nacionales y acumulaciones multinacionales de capital cada vez más fuertes, de movimientos sociales de masas que luchan contra esta modernización desde arriba con sus propias formas de modernización desde abajo, de un mercado mundial siempre en expansión que lo abarca todo, capaz del crecimiento más espectacular, capaz de un despilfarro y una devastación espantosos, capaz de todo salvo de ofrecer solidez y estabilidad. Todos los grandes modernistas del siglo XIX atacan apasionadamente este entorno, tratando de destrozarlo o hacerlo añicos desde dentro. Sin embargo, todos se encuentran muy cómodos en él, sensibles a sus posibilidades, afirmativos incluso en sus negaciones radicales, juguetones e irónicos incluso en sus momentos de mayor seriedad y profundidad. Podemos hacernos una idea de la complejidad y riqueza del modernismo del siglo XIX y de las unidades que le instilan su diversidad, si escuchamos brevemente dos de sus voces más distintivas. Nietzsche, que es generalmente considerado como una de las fuentes primarias de muchos de los modernismos de nuestros tiempos, y Marx, que no es normalmente asociado a ninguna clase de modernismo. He aquí a Marx, hablando en un inglés incorrecto, pero poderoso en 1856. 5. Las llamadas revoluciones de 1848 no fueron más que pequeños hechos episódicos. Comienza. Ligeras fracturas y fisuras en la dura corteza de la sociedad europea. Bastaron, sin embargo, para poner de manifiesto el abismo que se extendía por debajo. Demostraron que bajo esa superficie, tan sólida en apariencia, existían verdaderos océanos, que solo necesitaban ponerse en movimiento para hacer saltar en pedazos continentes enteros de duros peñascos. Las clases dominantes de la reaccionaria década de 1850 dijeron al mundo que todo volvía a ser sólido, pero no está claro que ellas mismas se lo creyeran. De hecho, dice Marx, la atmósfera en la que vivimos ejerce sobre cada uno de nosotros una presión de 20.000 libras, pero ¿acaso la sentimos? Uno de los objetivos más urgentes de Marx es hacer que la gente la sienta. Esta es la razón por la que sus ideas están expresadas en imágenes tan intensas y extravagantes: abismos, terremotos, erupciones volcánicas, aplastante fuerza de gravedad, imágenes que seguirán resonando en el arte y el pensamiento modernista de nuestro siglo. Marx continúa: nos hallamos en presencia de un gran hecho característico del siglo XIX, que ningún partido se atreverá a negar. El hecho fundamental de la vida moderna, tal como Marx la experimenta, es que ésta es radicalmente contradictoria en su base. Por un lado han despertado a la vida unas fuerzas industriales y científicas de cuya existencia no hubiese podido sospechar siquiera ninguna de las épocas históricas precedentes. Por otro lado, existen unos síntomas de decadencia que superan en mucho a los horrores que registra la historia de los últimos tiempos del Imperio Romano. Hoy día, todo parece llevar en su seno su propia contradicción. Vemos que las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más fructífero el trabajo humano, provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. Las fuentes de riqueza recién descubiertas se convierten, por arte de un extraño maleficio, en fuentes de privaciones. Los triunfos del arte parecen adquiridos al precio de cualidades morales. El dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez mayor, pero, al mismo tiempo, el hombre se convierte en esclavo de otros hombres o de su propia infamia. Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar más que sobre el fondo tenebroso de la ignorancia. Todos nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras que reducen a la vida humana al nivel de una fuerza material bruta. Estas miserias y misterios llenan de desesperación a muchos modernos. Algunos quisieran deshacerse de los progresos modernos de la técnica con tal de verse libres de los conflictos actuales. Otros tratarán de equilibrar los progresos en la industria con una regresión neofeudal o neoabsolutista en la política. Sin embargo, Marx proclama una fe paradigmáticamente modernista,
por lo que a nosotros se refiere, no nos engañamos respecto a la naturaleza de ese espíritu maligno que se manifiesta en las contradicciones que acabamos de señalar. Sabemos que para hacer trabajar bien a las nuevas fuerzas de la sociedad se necesita únicamente que éstas pasen a manos de hombres nuevos, y que tales hombres nuevos son los obreros. Estos son igualmente un invento de la época moderna, como las propias máquinas. Por lo tanto, una clase de hombres nuevos, hombres totalmente modernos, será capaz de resolver las contradicciones de la modernidad, de superar las presiones aplastantes, los terremotos, los hechizos sobrenaturales, los abismos personales y sociales, en medio de los cuales están obligados a vivir los hombres y mujeres modernos. Habiendo dicho esto, Marx se vuelve de pronto juguetón y relaciona su visión del futuro con el pasado, con el folclore inglés, con Shakespeare, en todas las manifestaciones que provocan el desconcierto de la burguesía, de la aristocracia y de los pobres profetas de la regresión. Reconocemos a nuestro buen amigo Baben Goodfellow, al viejo topo que sabe cavar la tierra con tanta rapidez, a ese digno zapador que se llama revolución. Los escritos de Marx son famosos por sus finales. Pero si lo vemos como un modernista, advertiremos el movimiento dialéctico subyacente que anima su pensamiento, movimiento sin fin que fluye a contracorriente de sus propios conceptos y deseos. Así, en el Manifiesto Comunista, vemos que el dinamismo revolucionario que derrocará a la moderna burguesía nace de los impulsos y necesidades más profundos de esos burgueses. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Probablemente sea esta la visión definitiva del entorno moderno, ese entorno que ha dado origen a una plétora asombrosa de movimientos modernistas, desde los tiempos de Marx hasta los nuestros. La visión se desarrolla. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas, las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. 6. Así, el movimiento dialéctico de la modernidad se vuelve irónicamente contra su fuerza motriz fundamental, la burguesía. Pero puede que no se detenga allí. Después de todo, todos los movimientos modernos se ven atrapados en este ambiente, incluyendo el del propio Marx. Supongamos, como Marx supone, que las formas burguesas se descomponen y que un movimiento comunista alcanza el poder. ¿Qué impedirá a esta nueva forma social compartir la suerte de sus antecesores y desvanecerse en el aire moderno? Marx comprendió esta cuestión y sugirió algunas respuestas que revisaremos más adelante. Pero una de las virtudes distintivas del modernismo es la de dejar que el eco de las interrogaciones permanezca en el aire mucho después de que los propios interrogadores, y sus respuestas, hayan abandonado la escena. Si avanzamos un cuarto de siglo, hasta Nietzsche en la década de 1880, nos encontramos con prejuicios, lealtades y esperanzas muy diferentes, pero con una voz y un sentimiento de la vida moderna sorprendentemente similares. Para Nietzsche, como para Marx, las corrientes de la historia moderna eran irónicas y dialécticas. Así los ideales cristianos de la integridad del alma y el deseo de verdad habían llegado a destruir el propio cristianismo. El resultado eran los sucesos traumáticos que Nietzsche llamó la muerte de Dios y el advenimiento del nihilismo. La humanidad moderna se encontró en medio de una gran ausencia y vacío de valores, pero, al mismo tiempo, una notable abundancia de posibilidades. Aquí, en Más allá del bien y del mal, de Nietzsche 1882, encontramos, como encontrábamos en Marx, un mundo en el que todo está preñado de su contrario emoticono cara triste 7. En estos puntos cruciales de la historia aparecen, yuxtapuestos y a menudo entrelazados, una especie de tempo tropical rivalizando en desarrollo, magnífico, múltiple, de fuerza y crecimiento similares al de la jungla, y una enorme destrucción y autodestrucción, debida a los egoísmos violentamente enfrentados,
que explotan y se combaten en busca del sol y la luz, incapaces de encontrar algún límite, algún control, alguna consideración dentro de la moralidad de que disponen. Nada más que nuevos, porque es, no más fórmulas comunales, una nueva fidelidad al malentendido y a la falta de respeto mutuo, decadencia, vicio y los deseos más elevados terriblemente ligados unos con otros, el genio de la raza fluyendo sobre la cornucopia del bien y del mal. Una simultaneidad fatal de primavera y otoño. Nuevamente hay peligro, la madre de la moralidad, un gran peligro, pero esta vez trasladado a lo individual, a lo más cercano y más querido, a la calle, a nuestro propio hijo, nuestro propio corazón, nuestros más internos y secretos reductos del deseo y la voluntad. En tiempos como estos, el individuo se atreve a individualizarse. Por el contrario, este valiente individuo necesita un conjunto de leyes propias, necesita de sus propias habilidades y astucias para su autoconservación, autoelevación, autodespertar, autoliberación. Las posibilidades son a la vez gloriosas y ominosas. Ahora nuestros instintos pueden desbocarse en todas las direcciones posibles. Nosotros mismos somos una especie de caos. El sentido de sí mismo y de la historia del hombre moderno se convierte realmente en un instinto para todo, un gusto por probarlo todo. En este punto se abren muchos caminos. ¿Cómo encontrarán los hombres y las mujeres modernos los recursos para hacer frente a su todo? Nietzsche apunta que hay muchos Little Jack Horners, por todas partes, cuya solución al caos de la vida moderna es intentar no vivir en absoluto. Para ellos, ser mediocres es la única moralidad que tiene sentido. Otro tipo de moderno se dedica a parodiar el pasado, necesita de la historia porque es el armario en que se guardan todos los trajes. Advierte que ninguno le va completamente bien, ni el primitivo, ni el clásico, ni el medieval, ni el oriental, así que sigue probándose unos y otros, incapaz de aceptar el hecho de que un hombre moderno nunca puede verse verdaderamente bien vestido, porque no hay ningún rol social en los tiempos modernos en que se pueda calzar perfectamente. La postura de Nietzsche hacia los peligros de la modernidad es aceptarlos con alegría, nosotros los modernos, los semibárbaros. Solo estamos en medio de nuestra bienaventuranza cuando el peligro es mayor. El único estímulo que nos halaga es lo infinito, lo inconmensurable. Y sin embargo Nietzsche no está dispuesto a vivir para siempre en medio de este peligro. Tan ardientemente como Marx, afirma su fe en una nueva clase de hombre, el hombre de mañana y pasado mañana, quien, en oposición a su hoy, tendrá el valor y la imaginación para crear nuevos valores, necesarios para que los hombres y las mujeres modernas se abran camino a través de los peligrosos infinitos en que viven. Lo distintivo y notable de la voz que comparten Marx y Nietzsche no es solamente su ritmo frenético, su energía vibrante, su riqueza imaginativa, sino también sus cambios rápidos y drásticos de tono e inflexión, su disposición a volverse contra sí misma, a cuestionarse y negar todo lo que se ha dicho, a transformarse en una amplia gama de voces armónicas o disonantes y a estirarse, más allá de sus capacidades, hasta una gama infinitamente más amplia, a expresar y captar un mundo en el que todo está preñado de su contrario y todo lo sólido se desvanece en el aire. En esta voz resuena, al mismo tiempo, el autodescubrimiento y la burla de sí mismo, la autocomplacencia y la duda de sí mismo. Es una voz que conoce el dolor y el miedo, pero que cree en su capacidad de salir adelante. Los graves peligros están en todas partes, y pueden atacar en cualquier momento, pero ni siquiera las heridas más profundas pueden detener que esta energía fluya y se desborde. Es irónico y contradictorio, polifónico y dialéctico, denunciar la vida moderna en nombre de los valores que la propia modernidad ha creado, esperar, a menudo contra toda esperanza, que las modernidades de mañana y pasado mañana curarán las heridas que destrozan a los hombres y las mujeres de hoy. Todos los grandes modernistas del siglo XIX, espíritus tan diversos como Marx y Kierkegaard, Whitman e Ibsen, Baudelaire, Melville, Carlyle, Stirner, Rimbaud, Strindberg, Dostoyevsky y muchos más, hablan en este ritmo y en esta tonalidad.
¿Qué ha sido del modernismo del siglo XIX en el siglo XX? En algunos aspectos ha madurado y crecido por encima de las esperanzas más desenfrenadas. En la pintura y la escultura, la poesía y la novela, el teatro y la danza, en la arquitectura y el diseño, en toda una gama de medios electrónicos y en un amplio espectro de disciplinas científicas que ni siquiera existían hace un siglo, nuestro siglo ha producido una sorprendente cantidad de obras e ideas de la más alta calidad. Puede que el siglo XX sea el más brillantemente creativo de toda la historia mundial, en gran medida porque sus energías creativas han hecho eclosión en todas partes del mundo. La brillantez y la profundidad del modernismo vivo en la obra de Grass, García Márquez, Fuentes, Cunningham, Nevelson, Di Subero, Kenzo Tange, Fassbinder, Herzog, Sembene, Robert Wilson, Philip Glass, Richard Foreman, Twyla Tharp, Maxine Home Kingston y tantos otros que nos rodean, nos ofrecen mucho de qué enorgullecernos, en un mundo en que hay tanto de qué avergonzarse y de qué temer. Y sin embargo, me parece, no sabemos cómo utilizar nuestro modernismo, hemos perdido o roto la conexión entre nuestra cultura y nuestras vidas. Jackson Pollock imaginaba sus cuadros chorreantes como selvas en que los espectadores podían perderse, y desde luego encontrarse, pero en gran medida hemos perdido el arte de introducirnos en el cuadro, de reconocernos como participantes y protagonistas del arte y el pensamiento de nuestro tiempo. Nuestro siglo ha engendrado un arte moderno espectacular, pero parece que hemos olvidado cómo captar la vida moderna de la que emana este arte. El pensamiento moderno, desde Marx y Nietzsche, ha crecido y se ha desarrollado en muchos aspectos. No obstante, nuestro pensamiento acerca de la modernidad parece haber llegado a un punto de estancamiento y regresión. Si prestamos atención a los pensadores y escritores de la modernidad del siglo XX y los comparamos con los de hace un siglo, encontramos que la perspectiva se ha achatado radicalmente y que el campo imaginativo se ha reducido. Los pensadores del siglo XIX eran, al mismo tiempo, enemigos y entusiastas de la vida moderna, en incansable lucha cuerpo a cuerpo con sus ambigüedades y sus contradicciones. La fuente primordial de su capacidad creativa radicaba en sus tensiones internas y en su ironía hacia sí mismos. Sus sucesores del siglo XX se han orientado mucho hacia las polarizaciones rígidas y las totalizaciones burdas. La modernidad es aceptada con un entusiasmo ciego y acrítico, o condenada con un distanciamiento y un desprecio neolímpico. En ambos casos es concebida como un monolito cerrado, incapaz de ser configurado o cambiado por los hombres modernos. Las visiones abiertas de la vida moderna han sido suplantadas por visiones cerradas, el esto y aquello por el esto o aquello. Las polarizaciones fundamentales tienen lugar al comienzo mismo de nuestro siglo. He aquí a los futuristas italianos, partidarios apasionados de la modernidad en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Compañeros, os decimos ahora que el triunfante progreso de la ciencia hace que los cambios en la humanidad sean inevitables, cambios que están abriendo un abismo entre los dóciles esclavos de la tradición y nosotros, los modernos libres que confiamos en el esplendor radiante de nuestro futuro. 8. Aquí no hay ambigüedades. Tradición, todas las tradiciones del mundo en el mismo saco, es igual a dócil esclavitud, y modernidad es igual a libertad. Levantad vuestras piquetas, vuestras hachas y martillos, y destruid sin piedad las ciudades venerables. Adelante. Quemad los estantes de las bibliotecas. Desviad el curso de los canales para que inunden los museos. Que vengan los alegres incendiarios de dedos tiznados. Ya están aquí. Ya están aquí. Marx y Nietzsche también podrían regocijarse por la destrucción moderna de las estructuras tradicionales, pero ellos conocían el coste humano del progreso y sabían que la modernidad tendría que recorrer un largo camino antes de que pudieran cicatrizarse sus heridas. Cantaremos a las grandes multitudes excitadas por el trabajo, el placer y el motín, cantaremos las mareas polifónicas y multicolores de la revolución en las capitales modernas. Cantaremos el fervor nocturno de los arsenales y los astilleros brillando bajo violentas lunas eléctricas, codiciosas estaciones de ferrocarril que devoran serpientes emplumadas de humo, fábricas que cuelgan de las nubes con las serpenteantes líneas de su humo, puentes que montan a horcajadas sobre los ríos,
como gimnastas gigantes, brillando al sol con su resplandor de cuchillos, aventurados barcos de vapor, locomotoras de entrañas profundas, y la luz lustrosa de los aeroplanos. 9. 70 años más tarde, la verba y el entusiasmo juvenil de los futuristas todavía puede conmovernos junto con su deseo de fundir sus energías con la tecnología moderna y crear el mundo de nuevo. Pero ¿qué es tanto lo que queda fuera de este mundo nuevo? Podemos verlo incluso en esa maravillosa metáfora, las mareas polifónicas y multicolores de la revolución. La capacidad de experimentar los trastornos políticos de manera estética, musical, pictórica, es una expansión real de la sensibilidad humana. Pero, en cambio, ¿qué pasa con todos los que son barridos por estas mareas? Su experiencia no se ve por ninguna parte en el cuadro futurista. Parece ser que algunos tipos muy importantes de sentimientos humanos mueren cuando nacen las máquinas. De hecho, en los escritos futuristas posteriores, buscamos la creación de un tipo no humano para quien se hayan abolido los sufrimientos morales, la bondad de corazón, el afecto y el amor, esos venenos corrosivos de la energía vital, interruptores de nuestra poderosa electricidad corporal. 10. De acuerdo con esto, los jóvenes futuristas se lanzaron ardientemente a lo que llamaban la guerra, la única higiene del mundo, en 1914. En el plazo de 2 años, sus dos espíritus más creativos, el pintor-escultor Umberto Boccioni y el arquitecto Antonio Zanelia, resultarían muertos por las máquinas que adoraban. El resto sobrevivió para convertirse en peones culturales de Mussolini, pulverizados por la mano negra del futuro. Los futuristas llevaron la glorificación de la tecnología moderna a un extremo grotesco y autodestructivo que aseguró que sus extravagancias no se repitieran jamás. Pero su romance acrítico con las máquinas, unido a su total alejamiento de la gente, se reencarnaría en formas menos fantásticas, pero de vida más larga. Después de la Primera Guerra Mundial, encontramos este nuevo tipo de modernismo en las formas refinadas de la estética de la máquina, las pastorales tecnocráticas del Bauhaus, Gropius y Mies van der Rohe, Le Corbusier y Leger, el ballet mécanique. Volvemos a encontrarlo después de una nueva guerra mundial, en las rapsodias espaciadas de alta tecnología de Buckminster Fuller y Marshall McLuhan y en Future Shock, de Alvin Toffler. Aquí, en Understanding Media, de M. Celoan, publicado en 1964. Resumiendo, el ordenador promete, mediante la tecnología, una condición pentecostal de unidad y comprensión universales. El siguiente paso lógico parecería ser la superación de los lenguajes en aras de una conciencia cósmica general, la condición de ingravidez, que a decir de los biólogos promete la inmortalidad física. Tal vez sea paralela a la condición de mudez que podría conferir una perpetuidad de paz y armonía colectivas. 11. Este modernismo está subyacente en los modelos de modernización que los científicos sociales norteamericanos de la posguerra, cuyo trabajo a menudo estuvo amparado por generosas subvenciones del gobierno y de diversas fundaciones, desarrollaron para exportar al tercer mundo. He aquí, por ejemplo, el himno a la fábrica moderna del psicólogo social Alex Sinkels. Una fábrica guiada por una política de gestión y de personal moderna dará a sus trabajadores un ejemplo de conducta racional, equilibrio emocional, comunicación abierta y respeto a las opiniones, los sentimientos y la dignidad del trabajador, que puede ser un ejemplo poderoso de las prácticas y los principios de la vida moderna. 12. Los futuristas deplorarían la escasa intensidad de esta prosa, pero seguramente estarían encantados con la visión de la fábrica como un ser humano ejemplar que los hombres y mujeres deberían tomar como modelo para su vida. El ensayo de Inkele se titula The Modernization of Man, y tiene por objetivo mostrar la importancia del deseo y la iniciativa humanos en la vida moderna. Pero su problema, y el problema de todos los modernismos de la tradición futurista, es que, con unas máquinas resplandecientes y unos sistemas mecánicos que desempeñan todos los papeles principales, de igual modo que en la cita anterior el sujeto es la fábrica, al hombre moderno le queda muy poco que hacer que no sea enchufar las máquinas. Si nos trasladamos al polo opuesto del pensamiento del siglo XX, que dice un rotundo no a la vida moderna, encontramos una visión sorprendentemente similar de lo que es la vida.
En el clímax de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, escrita en 1904, todo el poderoso cosmos del orden económico moderno es visto como una jaula de hierro. Este orden inexorable, capitalista, legalista y burocrático, determina las vidas de todos los individuos nacidos dentro del mecanismo, con una fuerza irresistible. Está destinado a determinar el destino del hombre hasta que se queme la última tonelada de carbón fósil. Ahora bien, Marx y Nietzsche, y Tocqueville y Carlyle y Mill y Kierkegaard y todos los otros grandes críticos del siglo XIX. También comprendieron las formas en que la tecnología y la organización social modernas determinaban el destino del hombre. Pero todos creían que los individuos modernos tenían capacidad para comprender este destino y, tras haberlo comprendido, luchar contra él. De aquí que incluso en medio de un presente miserable, pudieran imaginar un futuro abierto. Los críticos de la modernidad del siglo XX carecen casi por completo de esa empatía y esa fe en los hombres y mujeres contemporáneos. Para Weber, esos contemporáneos no son nada más que especialistas sin espíritu, sensualistas sin corazón, y esta nulidad se refleja en la ilusión de que se ha llegado a un nivel de desarrollo nunca antes alcanzado por la humanidad. 13. Por lo tanto, la sociedad moderna no solo es una jaula, sino que todos los que la habitan están configurados por sus barrotes. Somos seres sin espíritu, sin corazón, sin identidad sexual o personal. Esta nulidad, reflejada, atrapada, en la ilusión de que se ha llegado, casi podríamos decir sin ser. Aquí, al igual que en las formas futuristas y tecnopastorales del modernismo, el hombre moderno como sujeto, como ser vivo capaz de respuesta, juicio y acción en y sobre el mundo, ha desaparecido. Irónicamente, los críticos del siglo XX de la jaula de hierro adoptan la perspectiva de los guardianes de esta, puesto que los que se encuentran dentro de ella están desprovistos de libertad o dignidad interior. La jaula no es una prisión, simplemente ofrece a una raza de nulidades el vacío que necesitan y anhelan. Asterisco. Weber tenía poca fe en el pueblo, pero aún menos en sus clases dirigentes, ya fueran aristocráticas o burguesas, burocráticas o revolucionarias. De ahí que su postura política, por lo menos durante los últimos años de su vida, fuera un liberalismo perpetuamente en armas. Pero cuando el distanciamiento y el desprecio weberianos hacia los hombres y mujeres modernos se separaron de la introspección crítica y del escepticismo weberianos, el resultado fue una política mucho más a la derecha que la del propio Weber. Muchos pensadores del siglo XX han visto las cosas de esta manera. Esas masas pululantes que nos apretujan en las calles y en el Estado, no tienen una sensibilidad, una espiritualidad o una dignidad como la nuestra. ¿No es absurdo entonces que estos hombres masa, u hombres vacíos, tengan no solo el derecho de gobernarse, sino también, a través de sus mayorías masivas, el poder de gobernarnos? En las ideas y gestos intelectuales de Ortega, Spengler, Maurras, T.S. Eliot y Alan Kate, vemos cómo la perspectiva neolímpica de Weber ha sido usurpada, distorsionada y magnificada por los modernos mandarines y aspirantes a aristócratas de la derecha del siglo XX. Lo más sorprendente, y lo más inquietante, es la forma en que prosperó esta perspectiva entre algunos de los demócratas participativos de la reciente Nueva Izquierda. Pero esto es lo que sucedió, por lo menos durante un tiempo, a finales de los años 60, cuando el hombre unidimensional de Herbert Marcuse se convirtió en el paradigma dominante del pensamiento crítico. De acuerdo con este paradigma, tanto Marx como Freud están obsoletos, no solo las luchas sociales y de clase, sino también los conflictos y contradicciones psicológicos han sido abolidos por el estado de administración total. Las masas no tienen yo, ni ello, sus almas están vacías de tensión interior o dinamismo, sus ideas, necesidades y hasta sus sueños no son suyos, su vida interior está totalmente administrada, programada para producir exactamente aquellos deseos que el sistema social puede satisfacer, y nada más. Las personas se reconocen en sus mercancías, encuentran su alma en su automóvil, en su equipo de alta fidelidad,
en su casa a varios niveles, en el equipamiento de su cocina. 14. Ahora este es un estribillo familiar del siglo XX, compartido por quienes aman el mundo moderno y por quienes lo odian. La modernidad está constituida por sus máquinas, de las cuales los hombres y las mujeres modernos son meramente reproducciones mecánicas. Pero es una parodia de la tradición moderna del siglo XIX, en cuya órbita Marcuse pretendía moverse, la tradición crítica de Hegel y Marx. Invocar a estos pensadores al tiempo que se rechaza su visión de la historia como una actividad agitada, una contradicción dinámica, una lucha y un progreso dialécticos, es conservar de ellos poco más que sus nombres. Mientras tanto, aun cuando los jóvenes radicales de los 60 lucharon por conseguir cambios que permitiesen a la gente que les rodeaba controlar su vida, el paradigma, unidimensional, proclamaba que no había cambio posible y que, de hecho, esa gente no estaba ni siquiera realmente viva. A partir de este punto se abrieron dos caminos. Uno fue la búsqueda de una vanguardia que estuviera totalmente fuera de la sociedad moderna, el substrato de los marginales y desclasados, los explotados y perseguidos de otras razas y otros colores, los parados y los inservibles. 15. Estos grupos, ya estuviesen en los guetos o las cárceles de Norteamérica o en el tercer mundo, podrían calificarse como vanguardia revolucionaria puesto que supuestamente no habían sido alcanzados por el beso de la muerte de la modernidad. Desde luego tal búsqueda está condenada a la futilidad, no hay nadie que esté o pueda estar fuera del mundo contemporáneo. A los radicales que, habiendo comprendido esto, tomaban sin embargo a pecho el paradigma unidimensional, les parecía que lo único que quedaba era la futilidad y la desesperación. La atmósfera voluble de los 60 generó un cuerpo amplio y vital de pensamiento y controversia sobre el sentido último de la modernidad. En buena parte, lo más interesante de este pensamiento giró en torno a la naturaleza del modernismo. El modernismo de los 60 se puede dividir a grandes rasgos en tres tendencias basadas en las actitudes hacia la vida moderna en su conjunto: afirmativa, negativa y marginada. Puede que esta división parezca burda, pero las actitudes recientes hacia la modernidad tienden de hecho a ser más simples y burdas, menos sutiles y dialécticas que las de hace un siglo. El primero de esos modernismos, el que intenta marginarse de la vida moderna, fue proclamado con más fuerza por Roland Barthes, en literatura, y Clement Greenberg en las artes visuales. Greenberg alegaba que la única preocupación legítima del arte modernista era el arte en sí, es más, para un artista el único enfoque correcto, en cualquiera forma o género, era la naturaleza y los límites de ese género, el mensaje es el medio. Así, por ejemplo, el único tema que un pintor modernista podía permitirse era la lisura de la superficie, lienzo, etc., en que se realiza la pintura, porque solo la lisura es única y exclusiva del arte. 16. El modernismo se presentaba, pues, como la búsqueda del objeto de arte puro y autorreferido. Y eso era todo. La relación apropiada del arte moderno con la vida social moderna era una total falta de relación. Barthes puso esta ausencia bajo una luz positiva, incluso heroica. El escritor moderno vuelve la espalda a la sociedad y se enfrenta al mundo de los objetos sin pasar por ninguna de las formas de la historia o la vida social. 17. Y así el modernismo aparecía como un gran intento de liberar a los artistas modernos de las impurezas y vulgaridades de la vida moderna. Muchos artistas y escritores, y más aún, críticos de arte y literarios, se han mostrado agradecidos a este modernismo por establecer la autonomía y dignidad de sus vocaciones. Pero muy pocos artistas o escritores modernos han permanecido fieles mucho tiempo a este modernismo. Un arte sin sentimientos personales o relaciones sociales está destinado a parecer árido y carente de vida al cabo de poco. La libertad que confiere es la libertad de un sepulcro hermosamente construido y perfectamente sellado. Luego vino la visión del modernismo como revolución permanente y sin fin contra la totalidad de la existencia moderna. Era la tradición de derrocar la tradición, Harold Rosenberg, 18, una cultura adversaria, Lionel Trilling, 19, una cultura de la negación, Renato Poggioli, 20,
Se decía que la obra de arte moderna nos molesta con una absurdidad agresiva. Leo Steinberg. 21. Busca el derrocamiento violento de todos nuestros valores y se preocupa poco de la reconstrucción de los mundos que destruye. Esta imagen adquirió fuerza y credibilidad a medida que avanzaban los años 60 y se caldeaba el clima político. Hubo círculos en que el modernismo se convirtió en el santo y seña de todas las fuerzas en rebelión. 22. Obviamente esto revela parte de la verdad, pero es demasiado lo que omite. Omite el gran romance de la construcción, fuerza crucial del modernismo desde Carlyle y Marx hasta Tatlin y Calder, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, Mark D. Subero y Robert Smithson. Omite la fuerza afirmativa y vitalizadora que en los modernistas de más altura va siempre entrelazada con el asalto y la revuelta, la alegría erótica, la belleza natural y la ternura humana de D. H. Lawrence, siempre unido en mortal abrazo con su cólera y desesperación nihilista, las figuras del Guernica de Picasso, luchando para mantener con vida a la vida misma, aún en su gemido de muerte, los últimos coros triunfales de Love Supreme de Coulthard, Alyosha Karamazov, que en medio del caos y la angustia besa y abraza la tierra, Molly Bloom que cierra el libro modernista arquetípico con un «si dije si quiero sí». Hay otro problema en la idea de que el modernismo no significa más que problemas. Tiende a proponer como modelo de sociedad moderna una sociedad que en sí misma está exenta de problemas. Omite todas las perturbaciones ininterrumpidas de todas las relaciones sociales, la inquietud y la agitación perpetuas, que durante 200 años han sido elementos fundamentales de la vida moderna. Cuando los estudiantes de la Universidad de Columbia se rebelaron en 1968, algunos de sus profesores conservadores describieron sus acciones como modernismo en las calles. Presumiblemente esas calles habrían estado tranquilas y en orden, en el centro de Manhattan, solo con que de alguna manera se hubiera podido mantener a la cultura moderna al margen de ellas, confinándola a las aulas universitarias, a las bibliotecas y a los museos de arte moderno. 23. Si los profesores hubiesen aprendido sus propias lecciones, habrían recordado cuanto del modernismo, Baudelaire, Boccioni, Joyce, Mayakovsky, Leger y otros se ha nutrido de los problemas reales de las calles modernas y ha transformado su ruido y disonancia en belleza y verdad. Irónicamente, la imagen radical del modernismo como pura subversión ayudó a alimentar la fantasía neoconservadora de un mundo purificado de la subversión modernista. El seductor ha sido el modernismo, escribía Daniel Ballin. The Cultural Contradictions of Capitalism. El movimiento moderno quebranta la unidad de la cultura, hace pedazos la cosmología racional en que se basa la visión burguesa del mundo consistente en una relación ordenada entre tiempo y espacio, etc., etc. 24. Si fuera posible expulsar a la serpiente modernista del jardín moderno, el espacio, el tiempo y el cosmos se arreglarían por sí solos. Entonces, presumiblemente, retornaría a una edad de oro tecnopastoral, y máquinas y hombres podrían vivir juntos felices para siempre. La visión afirmativa del modernismo fue desarrollada en los 60 por un grupo heterogéneo de autores entre los que se incluían John Cage, Lawrence Alloway, Marshall McLuhan, Leslie Fiedler, Susan Sontag, Richard Poirier, Robert Venturi. En parte coincidió con la aparición del pop art a comienzos de los 60. Sus temas dominantes eran que debemos abrir los ojos a la vida que vivimos, Cage, y cruzar la frontera, salvar el vacío, Fiedler. 25. Ello significaba, en primer lugar, romper las barreras entre el arte y otras actividades humanas tales como el espectáculo comercial, la tecnología industrial, la moda y el diseño, la política. También estimulaba a escritores, pintores, bailarines, compositores y cineastas a romper las fronteras de sus especialidades para trabajar juntos en producciones y actuaciones que combinaran diversos medios y crearan unas artes más ricas y polivalentes. Para los modernistas de esta clase, que a veces se llamaban a sí mismos posmodernistas, el modernismo de la forma pura y el modernismo de la revolución pura eran demasiado estrechos, demasiado farisaicos, demasiado opresivos del espíritu moderno. Su ideal era abrirse a la inmensa variedad y riqueza de las cosas, los materiales y las ideas que el mundo moderno producía inagotablemente.
Insuflaron aire fresco y lúdico en un ambiente cultural que en los años 50 se había vuelto insoportablemente solemne, rígido y cerrado. El modernismo pop recreó la apertura al mundo, la generosidad de visión, de algunos de los grandes modernistas del pasado, Baudelaire, Whitman, Apollinaire, Mayakovsky, William Carlos Williams. Pero si este modernismo igualó en resonancia imaginativa a estos modernistas del pasado, nunca aprendió a recuperar su garra crítica. Cuando un espíritu creativo como John Cage aceptaba el apoyo del Shah de Irán y montaba espectáculos modernistas a pocos kilómetros del lugar donde gemían y morían prisioneros políticos, la falta de imaginación moral no era solo suya. El problema fue que el modernismo pop nunca desarrolló una perspectiva crítica que pudiera clarificar cuál era el punto en que la apertura al mundo moderno debía detenerse y el punto en que el artista moderno debe ver y decir que algunos de los poderes de este mundo tienen que desaparecer. Asterisco. Todos los modernismos y antimodernismos de los 60, por lo tanto, tenían serios fallos. Pero su sola plenitud, junto a su intensidad y vitalidad de expresión, generó un lenguaje común, un ambiente vibrante, un horizonte compartido de experiencia y deseos. Todas estas visiones y revisiones de la modernidad eran orientaciones activas hacia la historia, intentos de conectar el presente turbulento con un pasado y un futuro, de ayudar a los hombres y mujeres de todo el mundo contemporáneo a sentirse cómodos en él. Todas estas iniciativas fracasaron, pero brotaron de una amplitud de visión e imaginación y de un ardiente deseo de disfrutar del presente. Fue la ausencia de estas visiones e iniciativas generosas lo que hizo de los años 70 una década tan triste. Prácticamente nadie parece hoy en día querer establecer la gran conexión humana que entraña la idea de modernidad. De aquí que el discurso y la controversia sobre el significado de la modernidad, tan vitales hace una década, ahora prácticamente hayan dejado de existir. Muchos intelectuales, artistas y literatos, se han sumergido en el mundo del estructuralismo, un mundo que simplemente deja la cuestión de la modernidad, junto con todas las demás cuestiones acerca del ser y la historia, fuera del mapa. Otros han adoptado una mística del posmodernismo, que se esfuerza por cultivar la ignorancia de la historia y la cultura modernas, y habla como si todos los sentimientos, la expresividad, el juego, la sexualidad y la comunidad humanos acabaran de ser inventados por los posmodernistas, y fueran desconocidos, e incluso inconcebibles una semana antes. 26. Mientras tanto, los científicos sociales, incómodos por los ataques críticos a sus modelos tecnopastorales, han abandonado la tarea de construir un modelo que pudiera ser más fiel a la vida moderna. En vez de eso, han dividido la modernidad en una serie de componentes separados: industrialización, construcción del Estado, urbanización, desarrollo de los mercados, formación de una élite, y se han opuesto a cualquier intento de integrarlos en un todo. Ello los ha librado de generalizaciones extravagantes y totalidades vagas, pero también de un pensamiento que pudiera comprometer sus propias vidas y obras y su lugar en la historia. 27. El eclipse del problema de la modernidad en la década de los 70 ha significado la destrucción de una forma vital de espacio público. Ha apresurado la desintegración de nuestro mundo en una agregación de grupos privados de interés material y espiritual, habitantes de mónadas sin ventanas, mucho más aislados de lo que necesitamos estar. Casi el único autor de la pasada década que ha dicho algo sustancial sobre la modernidad es Michel Foucault. Y lo que dice es una serie interminable y atormentada de variaciones sobre los temas beberianos de la jaula de hierro y las nulidades humanas cuyas almas están moldeadas para adaptarse a los barrotes. Foucault está obsesionado por las prisiones, los hospitales, los asilos, por las que Irving Goffman ha llamado las instituciones totales. Sin embargo, a diferencia de Goffman, Foucault niega la posibilidad de cualquier clase de libertad, ya sea fuera de estas instituciones o entre sus intersticios. Las totalidades de Foucault absorben todas las facetas de la vida moderna. Foucault desarrolla estos temas con una inflexibilidad obsesiva y, de hecho, con rasgos sádicos, imponiendo sus ideas a sus lectores como barrotes de hierro, haciendo que cada dialéctica penetre en nuestra carne como una nueva vuelta de tornillo.
Foucault reserva su desprecio más feroz para las personas que imaginan que la humanidad moderna tiene la posibilidad de ser libre. ¿Creemos sentir un acceso espontáneo de deseo sexual? Simplemente somos movidos por las modernas tecnologías del poder que toman la vida como su objeto, somos arrastrados por él, dispositivo de sexualidad que el poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su materialidad, sus fuerzas, sus energías, sus sensaciones y sus placeres. Actuamos políticamente, derrocamos tiranías, hacemos revoluciones, creamos constituciones con el fin de establecer y proteger los derechos humanos. Mera regresión de lo jurídico, porque, desde la época feudal las constituciones y los códigos son únicamente las formas que tornan aceptable un poder esencialmente normalizador. 28. Usamos nuestros cerebros para desenmascarar la opresión, lo que Foucault aparentemente intenta hacer. Mejor dejarlo, porque todas las formas de investigación sobre la condición humana no hacen sino remitir a los individuos de una instancia disciplinaria a otra, realzando, con ello, el triunfal discurso del poder. Cualquier crítica suena a vacío, pues los propios críticos están en la máquina panóptica, dominados por sus efectos de poder que prolongamos nosotros mismos, ya que somos uno de sus engranajes. 29. Después de haber estado sometidos a esto durante cierto tiempo, nos damos cuenta de que en el mundo de Foucault no hay libertad porque su lenguaje forma un tejido sin costuras, una jaula mucho más hermética de lo que Weber llegara a soñar, y dentro de la cual no puede brotar la vida. El misterio es por qué tantos intelectuales de hoy en día quieren, al parecer, asfixiarse en la jaula con él. La respuesta es, sospecho, que Foucault ofrece a una generación de refugiados de los 60 una coartada histórica mundial para explicar el sentimiento de pasividad e importancia que se apoderó de tantos de nosotros en los 70. Es inútil tratar de resistir a las opresiones e injusticias de la vida moderna, puesto que hasta nuestros sueños de libertad no hacen sino añadir más eslabones a nuestras cadenas. No obstante, una vez que comprendemos la total inutilidad de todo, podemos por lo menos relajarnos. En este contexto tan desolado, quisiera resucitar el modernismo dinámico y dialéctico del siglo XIX. Un gran modernista, el crítico y poeta mexicano Octavio Paz, se ha lamentado de que la modernidad, cortada del pasado y lanzada hacia un futuro siempre inacible, vive al día, no puede volver a sus principios y, así, recobrar sus poderes de renovación. 30. Este libro sostiene que, de hecho, los modernismos del pasado pueden devolvernos el sentido de nuestras propias raíces modernas, raíces que se remontan a 200 años atrás. Pueden ayudarnos a asociar nuestras vidas con las vidas de millones de personas que están viviendo el trauma de la modernización a miles de kilómetros de distancia, en sociedades radicalmente distintas a la nuestra, y con los millones de personas que lo vivieron hace un siglo o más. Pueden iluminar las fuerzas y necesidades contradictorias que nos inspiran y atormentan, nuestro deseo de estar arraigados en un pasado social y personal estable y coherente, y nuestro insaciable deseo de crecimiento, no solamente de crecimiento económico, sino también de crecimiento en experiencia, placer, conocimiento, sensibilidad, crecimiento que destruye tanto los paisajes físicos y sociales de nuestro pasado como nuestros vínculos emocionales con estos mundos perdidos, nuestras desesperadas lealtades a los grupos étnicos, nacionales, de clase y sexo, de los que esperamos que nos den una identidad sólida, y a la internacionalización de la vida cotidiana, de nuestros vestidos y objetos domésticos, nuestros libros y nuestra música, nuestras ideas y fantasías, que difunde todas nuestras identidades por todo el mapa. Nuestro deseo de vivir de acuerdo con unos valores claros y sólidos, y nuestro deseo de abrazar las posibilidades ilimitadas de la vida y la experiencia modernas que anulan todos los valores, las fuerzas sociales y políticas que nos lanzan a conflictos explosivos con otras personas y otros pueblos. Aun si desarrollamos una sensibilidad y una empatía más profundas hacia nuestros enemigos designados y acabamos por darnos cuenta, a veces demasiado tarde, de que después de todo no son tan diferentes de nosotros. Experiencias como estas nos ligan al mundo moderno del siglo. XIX, un mundo en el cual, como dijo Marx, todo está preñado de su contrario, y
Todo lo sólido se desvanece en el aire, un mundo en el cual, como dijo Nietzsche, hay peligro, la madre de la moral, un gran peligro, pero esta vez desplazado a lo individual, a lo más cercano y más querido, a la calle, a nuestro propio hijo, nuestro propio corazón, nuestros más íntimos y secretos reductos del deseo y la voluntad. Las máquinas modernas han cambiado considerablemente durante los años que separan a los modernistas del siglo XIX de nosotros, pero los hombres y las mujeres modernos, tal como los vieron Marx y Nietzsche y Baudelaire y Dostoyevsky, solo ahora podrían comenzar a sentirse totalmente a sus anchas. Marx, Nietzsche y sus contemporáneos experimentaron la modernidad como una totalidad en un momento en que solo una pequeña parte del mundo era verdaderamente moderna. Un siglo más tarde, cuando el proceso de modernización había arrojado una red de la que nadie, ni siquiera en el rincón más remoto del mundo, puede escapar, podemos aprender mucho de los primeros modernistas, no tanto sobre su época como sobre la nuestra. Hemos perdido nuestro control de las contradicciones que ellos tuvieron que captar con toda su fuerza, en todos los momentos de su vida diaria, simplemente para poder vivir. Paradójicamente, es posible que finalmente esos primeros modernistas nos comprendan, la modernización y el modernismo que constituyen nuestras vidas, mejor de lo que nosotros nos comprendemos. Si podemos hacer nuestras sus visiones y utilizar sus perspectivas para observar nuestro propio entorno con nuevos ojos, veremos que en nuestras vidas hay más profundidad de lo que pensamos. Sentiremos nuestra comunidad con las gentes de todo el mundo que han estado luchando con los mismos dilemas que nosotros. Y volveremos a conectar con una cultura modernista notablemente rica y vibrante, nacida de esas luchas, una cultura que contiene grandes reservas de fuerza y salud, si somos capaces de reconocerla como propia. Entonces podría resultar que el retroceso fuera una manera de avanzar, que recordar los modernismos del siglo XIX nos diera la visión y el valor para crear los modernismos del siglo XXI. Este acto de recuerdo podría ayudarnos a devolver el modernismo a sus raíces, para que se nutra y renueve y sea capaz de afrontar las aventuras y peligros que le aguardan. Apropiarse de las modernidades de ayer puede ser a la vez una crítica de las modernidades de hoy y un acto de fe en las modernidades, y en los hombres y mujeres modernos, de mañana y de pasado mañana.